Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con el seminario de estrategias de apertura en el mercado europeo. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar como siempre con el selectivo alemán. Utilizamos un time frame de 5 minutos. Bueno, analizando un poco lo que es el inicio de la semana, vemos que se ha producido un gap prácticamente reducido, prácticamente nulo, bajista. Ha continuado esa presión bajista. Ha podido hacer un amago, ¿no? de quizás un cambio de presión. De momento todavía tenemos que decir que continuamos, ¿no? con esa presión bajista. ¿Qué podemos encontrar o qué podríamos trabajar, ¿no? en la sesión de hoy que fuese interesante? Bueno, en primer lugar, si digamos utilizando el MACD y las medias de Hull como siempre, bueno, pues tendríamos lo que ha sido la entrada para aquellos que habéis entrado a las 8. Sí que habéis podido trabajar ese corto, bastante bueno. Los que habéis pillado justamente la apertura, sí que habéis podido introducir la orden, nada más haber comenzado la sesión. Ahí sí que podéis haberlo aprovechado. Por el momento, mientras no veamos ningún cambio relevante en la presión, digamos empezando un tramo alcista, bueno, pues lo que son tanto el MACD como las medidas de Hull, no las podemos utilizar, ¿de acuerdo? Mientras continúe la presión bajista, va a continuar la tendencia en este caso la entrada, ¿no? que hemos comentado de primera hora de la mañana. ¿Qué podríamos ver? Bueno, pues puede ser que continuemos, ¿no? con esa presión a lo largo de la sesión o que veamos alguna corrección, ¿vale? Por el momento, en 5 minutos no podemos trabajar nada relevante. En 15 minutos la entrada la habéis tenido hace poco, hace prácticamente, pues yo diría que media hora aproximadamente, justo a las 8:30. También, bueno, pues aquellos como siempre, ¿no? que sois un poquito más aversos al riesgo, sensato que busquéis ese time frame más amplio de 15 minutos, algo más eliminando volatilidades. Y bueno, puede ser que veamos una sesión de correcciones generalizadas, ahora veremos a ver qué pasa en el resto de selectivos. Pero también, pues aprovechar esos cortos y para los que queréis trabajar alguna oportunidad tendríamos que ver algún cambio relevante, sustancial en la presión del mercado. ¿Vale? Por el momento eso es lo que tenemos en Alemania. España, por el contrario, mirar, es decir, una fuerte presión alcista, mirar la vela que acabamos de tener. El MACD en este caso ni siquiera ha llegado a cruzarse, las medias de Hull tampoco, ¿vale? Veníamos de una lateralidad de los últimos minutos, como siempre, ¿no? Del cierre del viernes. Aunque, bueno, fuera operativa, trabajar algún largo sería sensato. Esperar quizás, bueno, si hay alguna pequeña corrección o si directamente, bueno, pues lo que vamos a ver sería recuperar parte de lo que estábamos perdiendo la semana pasada, ¿no? Con todo el motivo de la incertidumbre. Por el momento, trabajar largos en renta variable española sería lo sensato, ¿de acuerdo? Y aunque ya os digo, fijaros como en este caso las medias son divergentes, es decir, no ha habido ni siquiera cruce el MACD, no ha llegado a cruzar el MACD. Supongo que, bueno, porque ya venía una tendencia alcista de los últimos minutos de la sesión del viernes, ¿de acuerdo? En 15 minutos la entrada ha sido un poquito más clara, ¿vale? Para aquellos que habéis querido pues trabajarlo en este time frame, sí que la habéis tenido a las 8:15 la entrada en 15 minutos y por el momento continuar largos. A diferencia del DAX alemán, que puede ser que continúe cayendo, el IBEX, bueno, pues empieza a recuperar parte de lo perdido la semana pasada. Vamos a ver en Inglaterra. Aquí lo que hemos visto, un comportamiento más similar al del DAX, presión bajista. Aquí sí que parece que ha habido un cambio, una vuelta otra vez a la presión alcista, recuperando parte de lo perdido en los inicios de sesión. Habéis podido trabajar, fijaros, una buena entrada corta, lo que comentamos, ¿no? Nos ha dado señal de entrada a primera hora de la mañana. A los 5 minutos teníamos ya la entrada de Hull y cuando nos debíamos de haber salido, fijaros, ¿ves? El MACD nos ha sacado del mercado, nos ha avisado de ese cruce alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, evidentemente, pues decidimos abandonar la operativa, ¿vale? Más o menos para aquellos que trabajáis, pues eso, entre 20, 30 pips para cada operativa, incluso 40 según el selectivo también. Daros cuenta que el propio MACD es el que nos ha dado la señal de salida, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué podemos plantear ahora? Pues esperar ese largo, ¿no? Esperar que se recupere lo perdido en la sesión. Vamos a ver las medias de Hull, todavía están bastante divergentes, ¿vale? Para poder trabajarlas, pero puede ser que si en este caso el FTSE continúa su tramo alcista, veamos otro largo en cuestión de minutos, ¿de acuerdo?
Los que habéis entrado en 15, no sé si ha llegado a dar la operativa, fijaros, sí. Nos ha dado la operativa, pero fijaros cómo ha curvado ya el MACD, ¿vale? Si pues sigue habiendo un cambio sustancial en la presión alcista, pues nos va a sacar de mercado ya, ¿de acuerdo? Va a ser una operativa muy justa, incluso en este caso fallida, ¿no? Fijaros cómo prácticamente cuando yo creo que nos ha dado ya la entrada corta ha habido ese cambio de presión y es lo que hace que el MACD ahora mismo, pues en breves momentos, nos vaya a dar también ese cruce, fijaros, ese cruce alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, en Inglaterra también posiciones largas. De momento el único que está cayendo es Alemania. Ahora veremos a ver si continúa. Mira, en Alemania. Ah, no, fijaros. Vale, pues no sé qué estábamos mirando, pero Alemania lo tenemos aquí y también está un comportamiento. Sé que estábamos... Vale, pues estaba cometiendo un error, no sé cuál estaba mirando, sinceramente. No sé qué selectivo estaba mirando, pero el DAX evidentemente no era. Aquí lo tenemos, comportamiento muy similar al del resto, fijaros. Tenemos ese gap alcista, luego ha habido una cierta lateralidad y ahora continúa la presión alcista, ¿de acuerdo? Me extraña a mí que estuviera el resto en tramo alcista y el DAX en... No sé qué selectivo estaba mirando, la verdad, no me he fijado. Fijaros, bueno, pues en este caso, aunque el MACD está dando varios cruces, si toma como referencia también pues el resto de España, ¿no? Y en el caso del FTSE que estaba tirando también, bueno, pues veremos tramo alcista. De momento muy lateral, no podemos hacer nada, ¿vale? Vamos a esperar que haya un sentido más claro. Quizás si viéramos ahora algún incremento en la presión bajista podríamos ver algún corto, porque el largo, el MACD nos lo ha marcado ya, bueno, nos ha marcado un corto, ahora nos está marcando un largo, pero el Hull va divergente, viene de un largo anterior, con lo cual aquí demasiada incertidumbre, no hay nada claro para trabajar ahora mismo con estas medias, ¿de acuerdo? Por tanto, si queréis trabajar, podemos trabajar en base a otros tipos de estrategias con soporte, resistencias, pero en el caso del DAX en 5 minutos es imposible, ¿de acuerdo? Ver nada, ninguna operativa en concreto. En 15 minutos tampoco, nos viene del viernes pasado, ¿vale? Continúa ese tramo alcista del viernes pasado, lo mismo, fuerte vela bajista de apertura, pero fijaros cómo busca ya recuperar lo perdido, ¿de acuerdo? Vamos a Francia ahora mismo. Fijaros, en Francia en este caso, lo que estamos viendo, pues un comportamiento, aquí no se ha producido ningún gap, cierta lateralidad de inicio de sesión. Hemos visto aquí pues una entrada corta, lo que pasa que fijaros también un tanto errónea, ¿no? Veníamos ahí un tramo lateral, quizás más complicado, no coge un sentido claro, el MACD también nos lo muestra, ¿no? Como bastante parejo al signal y no hay ninguna presión clara por el momento, ¿vale? Para tampoco trabajar en este caso el CAC francés, ¿de acuerdo? En 15 minutos lo mismo, nos viene la entrada, nos vendría, vamos a ver de qué hora, nos vendría de los últimos minutos de cotización de la semana pasada, ¿vale? Tampoco tenemos nada claro. Por el momento, fijaros, continúa ese tramo alcista, está bastante lateral un poquito en ese inicio de sesión, no vemos ninguna operativa en concreto para poder trabajar. Quizás en el FTSE lo que estábamos, perdón, en el FTSE fijaros lo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Ese tramo corto no es válido porque bueno, está prácticamente recuperando ya todo lo perdido. Por tanto, en la sesión de hoy, quitando España, ¿no? Que es la que más clara está tirando en tramo alcista, el resto están generando muchas dudas, un tanto laterales, ¿no? Por tanto, no hay ninguna operativa muy relevante para trabajar. Italia, que es el último en abrir, las 9 de la mañana, tenemos en este caso una fuerte presión alcista, muy similar también a la del IBEX. Vamos a ver, porque bueno, en este caso, fijaros, sí que sea también sensato trabajar largos. Tenemos el MACD que nos lo dio el viernes, pero las medias de Hull nos las ha dado, bueno, nos las dio el viernes también la entrada. Es decir, ya cuando hemos empezado teníamos la señal ya proveniente del viernes de la semana pasada, pero bueno, hubiera sido sensato también como el IBEX trabajar largos, ¿de acuerdo? En 15 minutos es probable que todavía no haya dado la entrada. Aquí lo estamos comentando. El MACD ha dado el cruce, pero en este caso las medias de Hull todavía no, ¿vale? Por tanto, aquí sí que podéis plantearos una entrada alcista en Italia, ¿de acuerdo?
Por último, el Eurostoxx. Vamos a ver, pues muy similar también al DAX y en este caso también el CAC francés, ¿no? Una apertura un tanto floja, cierta lateralidad. Continúa el tramo alcista del viernes de la semana pasada. Tenemos aquí el MACD que sigue cruzado, pero las medias de Hull ni siquiera llegaron a hacer un cruce bajista. Por tanto, en este caso, pues continúa un poco con el tramo alcista. Es decir, 15 minutos, lo mismo, ¿de acuerdo? Lo sensato para hoy, vamos a esperar, sería un poco, bueno, pues mantener cautela hasta que haya un sentido más claro en el mercado, fuerte incremento de la presión alcista, por el contrario de la presión bajista. Pero ahora mismo se mantienen bastantes laterales los selectivos, quitando España y en este caso Italia en la apertura, ¿no? Fijaros, Inglaterra, si continuase cayendo podríamos saber, aquellos que habéis entrado cortos a quizás aguantar la posición, pero bueno, lo digo, si veis que empieza a corregir o empieza la presión alcista, pues salir cuanto antes, porque fijaros, la entrada ha sido con 15 minutos, con 5 creo que no nos valía. Sí que nos valía también con 5. En este caso podía haber sido buena, pero fijaros como la vuelta ha sido bastante notable, entonces es probable que a muchos se haya sacado ya de mercado, ¿de acuerdo? Francia lo mismo, bastante un poquito lateral y remarcar quizás en tramo alcista España e Italia. En cuanto a dónde colocar esto, pues en Italia, si estáis trabajando en este caso en 15 minutos, esperaría que me confirmase, ¿vale? Quizás en la siguiente vela ya nos dé la señal alcista y buscar pues una operativa mínimo. Estamos hablando de un selectivo que tiene 22.420 puntos. O bien, como hemos comentado antes, esperaos a que el propio MACD os saque de mercado, ¿de acuerdo? Que es el que os va a anticipar que puede haber un cambio de presión, es lo más sensato. O, en este caso, trabajar mínimo, ¿vale? Para esta operativa 40-40, es decir, 40 de stop loss, 40 de take profit, ¿de acuerdo? Por el contrario, si queréis apoyaros a lo mejor en alguna zona de soporte, trabajar un stop loss en estos rangos, ¿de acuerdo? Es decir, que pierda el soporte más o menos del cierre de la semana pasada de inicio, los mínimos que ha marcado en el inicio de esta, pues sería también sensato, ¿de acuerdo? Luego, como siempre, utilizar también si queréis un stop dinámico y bueno, pues a medida que la operativa continúa teniendo plusvalías, arrastrar, ¿no? Que se vaya arrastrando automáticamente el stop loss y marcaos un diferencial a lo mejor en este caso de 10 pips, 20 pips y bueno, pues eso que os vaya garantizando que os aseguráis esas ganancias, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma, a través del email, a través del teléfono, y estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.